Bien, buenas noches con cada uno de los miembros del Círculo de Estudios Lexes Vita. En esta oportunidad, el 2 de septiembre del 2023, vamos a empezar con dos exposiciones que están a cargo de nuestras compañeras Génesis Tarazona Tito y Esther Barreto. La primera mencionada va a tocar la sesión número 17 relacionada a la audiencia de control de sobreseimiento, y la segunda mencionada va a tocar la audiencia de control formal de acusación. Vamos a empezar primero con nuestra compañera Génesis Tarazona Tito, quien es estudiante por la Universidad César Vallejo, es miembro principal del Círculo de Estudios y Litigación Oral Lexes Vita. Además es voluntariada en la Quinta Fiscalía Penal Corporativa del Distrito Fiscal del Santa, y además ha sido alguna ponente en diversos eventos académicos. Sin más que decir, Génesis, tienes la posta libre para que puedas empezar a exponer el tema audiencia de control de sobreseimiento. Muchas gracias. Buenas noches, gracias, Erickson. A ver, ya. Bueno, por error voluntario, he eliminado mis diapositivas, la verdad es que no las encuentro y creo pensar que las he eliminado porque ya hace como que 10 minutos las estoy buscando. Pero bueno, justamente hoy día tenía programada lo que es la disertación acerca de la audiencia de control, de requerimiento de sobreseimiento. Entonces, yo había plasmado hacerlo, primero hablar un poco de la historia, definición de lo que es un requerimiento de sobreseimiento, la estructura, las causales y cuando el juez de investigación de preparatoria se pronuncia. Bueno, primero, para entrar un poco en contexto acerca del sobreseimiento o el requerimiento de sobreseimiento, pues aquí tiene origen en romano, un siglo antes de Cristo, y es que en la República de aquella época sí se designó a un órgano que fue llamado la magistratura. Este órgano se encargaba solamente de procesos penales, en el cual solamente tenían lo que era la etapa preliminar, no tenían lo que era la etapa de intermedia o la etapa de juzgamiento. Entonces, esa etapa preliminar, ese órgano de magistratura, se encargaba de poder, sí se me escucha perfecto, ¿verdad? Bueno, se encargaba de, uno, tenían dos opciones. La primera, un representante de este órgano, que era de la magistratura, se encargaba de qué? De seleccionar, o bueno, los votos, tenía que recabar los votos y colocarlos en una urna para ver si la persona que se le impute el delito iba a ser condenada o se iba a absolver. Y después de esos votos se iba a hacer un fallo. Entonces vemos que se tenían que hacer dos procesos para que uno, bien, para que se absuelva o otro para que se condene. Es por ello que ellos ven que se dilataba mucho el tiempo. Entonces necesitaba, dentro del proceso de etapa preliminar, perdón, dentro de la etapa preliminar se necesitaba una etapa intermedia que pueda llevar a cabo, por ejemplo, en este caso de lo que es el sobreseimiento, y ya no llegar a un juicio, porque se tenía que esperar hasta el juicio para ser absolvido o para ser condenado. Actualmente vemos que existen tres etapas: preliminar, intermedia y de juzgamiento, ¿verdad? Pero hay que posicionarnos bien en qué etapa está lo que es el requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Porque tenemos, como ya había mencionado, tenemos tres etapas. Si bien es cierto, la etapa preliminar, que es la etapa donde comienza la investigación, donde comienzan las diligencias preliminares, tiene un plazo de 60 días. Y si bien es cierto, el fiscal responsable del caso está en la facultad también de poder ampliar este caso, que podría ser por 60 días más. Una vez transcurrido, vemos que ya pasaron 60 días, más otros 60 días, estamos hablando de 120 días. ¿Qué sigue de ahí? De ahí estaríamos entrando a la etapa intermedia, que es la etapa de la formalización. En la etapa de la formalización, vamos a atribuir a una persona como imputado.
a diferencia de la etapa preliminar, que puede haber un archivo preliminar, pero aquí en la etapa de la formalización ya estaremos imputando a alguien acerca de un delito o por un hecho. Entonces, tenemos dos opciones. Una vez concluida la etapa de investigación, preparatoria formalizada, que concluye a los 120 días desde que el fiscal emite su disposición. Una vez concluida, ¿el fiscal qué hace? El fiscal emite una disposición de conclusión de la investigación en la etapa preparatoria, pero lo puede hacer uno porque ya venció el plazo de los 120 días o porque a los 15 días apareció un nuevo hecho que revela de que el imputado es él el autor del delito, que puede ser a los 15 días, que puede ser a los 20 días, que puede ser en un mes, él puede concluir la etapa. Entonces, también podría concluir la etapa el juez de investigación preparatoria, y eso lo puede hacer de oficio, pero eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, una vez que culmina la etapa, el fiscal comunica al juez de investigación preparatoria. Es así que el fiscal tiene 15 días para que pueda, bien, acusar, sobreseer o hacer un requerimiento mixto. En el caso que fuera a acusar, pues se comunica también al juez de investigación preparatoria para que pueda convocar a una audiencia a las partes procesales, sumó al fiscal y al juez de investigación preparatoria para el control de acusación. Si es en el caso del sobreseimiento, en el caso del sobreseimiento, vamos a ver que es un tipo de archivo, ¿sí? Es un tipo de archivo, a diferencia de un archivo preliminar, que en un archivo preliminar el mismo fiscal está en la facultad unilateral, pues, ¿no? De poder, de poder disponer mediante una disposición el archivo, la no formalización de la investigación preparatoria. Pero en el caso de de la formalización, una vez que está sobreseído, vemos que en la misma formalización nomás ahí se pone en conocimiento al juez de investigación preparatoria. Entonces, el archivo que se hace de manera preliminar con el archivo que se va a hacer en la etapa del sobreseimiento son muy distintos, porque en la etapa de sobreseimiento el fiscal ya pierde de manera unilateral su facultad de poder decidir. Quien aquí va a decidir va a ser el juez de investigación preparatoria. Ahora, cuando hablamos de un requerimiento mixto, estaríamos hablando de un sobreseimiento parcial y total, que lo voy a explicar más adelante. Entonces, poniendo en contexto la figura del sobreseimiento, que está seguido después de la formalización, una vez concluida la etapa preparatoria, una vez culminados los 15 días, el fiscal presenta su requerimiento de sobreseimiento. Y es que, ¿por qué requerimiento? Porque el fiscal puede presentar disposiciones, puede realizar providencias y puede realizar requerimientos. Ya. Una vez tenido esto en cuenta, vamos a ver qué es el sobreseimiento. El sobreseimiento es aquello que es la facultad que tiene el fiscal de poder sobreseer o acabar con la acción penal que tiene acerca de una investigación, ¿ya? Y es así que se va a comunicar al juez de investigación preparatoria con la finalidad de que da por concluida la investigación con el fin de que el juez de investigación de preparatoria pueda ratificar con un auto de sobreseimiento. Ahora, aquí justamente el Código Procesal Penal en el artículo 344, inciso 2, habla acerca de las causales del sobreseimiento, que en realidad a simple vista son 4 las causales, pero a simple vista se ven cortas, pero en realidad van mucho más allá, ya que vendrían a ser los requisitos por el cual se va a sobreseer un caso. Y para ello se tiene que evaluar pues de manera, como dice Reate, de naturaleza subjetiva y de naturaleza objetiva. Y es que, ¿cómo de naturaleza subjetiva? Cuando hablamos de naturaleza subjetiva, va a hacer referencia a la persona, en este caso al autor o partícipe del delito. Y cuando hablamos de una naturaleza objetiva, vamos a hablar acerca del delito al que se le imputa, si concurre con los elementos del delito, si es típico, si tiene alguna causa justificante, y bueno,
otras causales que pueda tener dentro de él. Bueno, como lo había mencionado, este requisito está en el artículo 344 y voy a tener que leerlo porque no tengo mi diapositiva a la mano. Y justamente en el literal número A señala, el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. En esta premisa tenemos dos causales, no es solamente una, dos. Es el hecho objeto de la causa no se realizó. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, en realidad, como lo dice, es el hecho de la causa no se realizó. Y es que luego de evaluar los resultados de la investigación preparatoria o la investigación preliminar o dentro de las diligencias de la formalización, el fiscal llega a la conclusión de que el hecho pues que se venía investigando nunca se dio. Eso es lo que quiere dar a entender. O sea, el hecho nunca se materializó. Investigó prácticamente 160 días, apertura, ampliación quizás 60 días más, formalizó 120 días, señaló diligencias probablemente en su formalización y al final nunca se materializó. Este es un poco sacado de cabeza en realidad, porque muchos doctrinarios comentan que realmente el tiempo en el que uno ve, el tiempo en que desde que se apertura la investigación, se ve que ha transcurrido mucho tiempo y que el fiscal prácticamente no haya, como decir, eh, haya sido un poco dejado. Reate y justo señala eso de que a veces el fiscal por desconocimiento o por dejadez es que a veces investigó prácticamente por las puras. Sin embargo, se puede dar, eso no quiere decir que a veces no solamente es culpa del fiscal, a veces hay cosas que se puede dar. Y es que yo justamente había preparado un caso, bueno, lo preparé el caso, y es que en este caso voy a plantearlo. Clara tiene su hermana que se llama Jazmín, y Clara, bueno, tenía su ex enamorado que se llamaba Hugo. En este caso, Clara resulta que desapareció. Su hermana, pues, denuncia por desaparición. Y bueno, Hugo es el principal sospechoso de la desaparición de Clara. Y que justamente Clara, meses antes, como que lo había denunciado por violencia familiar, por agresiones, por violencia psicológica, por violencia física. Es más, a Clara todavía se le da medidas de protección. Entonces, ante este caso, aparentemente, quien sería el responsable es Hugo, ¿verdad? Por la desaparición de Clara. Aunque Hugo siempre dijo que no. ¿Qué hace el fiscal? Bueno, como todo apunta a él, voy a formalizar el caso. Una vez formalizado el caso, puede ser que pasaron 15 días, 20 días, y apareció Clara. Apareció Clara y resulta que Clara dice de que no avisó absolutamente a nadie de que se había ido al extranjero, porque tenía problemas personales y porque había terminado con Hugo y se sentía mal. Y por eso nunca avisó a nadie. Entonces, aquí vemos que la desaparición nunca se materializó. Y es más, en la formalización hubo un imputado por la desaparición de Clara. Vemos que hay un delito, hay una persona imputada y a los 15 días desaparece Clara. Entonces, en esos casos, creo que este supuesto encajaría, ¿no? Aunque, como lo había dicho, es un poco sacado de la cabeza porque generalmente, pues, tú formalizas algo cuando hay una conducta, ¿no? Un hecho que se ha realizado. A ver, como segundo, como segundo causal, es la segunda que está en la misma premisa A, es no puede atribuirle no puede atribuírsele al imputado. Ya. El hecho no se puede atribuirle al imputado, mejor dicho. Este supuesto va a aparecer cuando luego de revisar los actuados de la investigación que se encuentran dentro de la carpeta fiscal, se llega pues a la conclusión de que no hay forma de vincular los hechos que se tienen o los hechos recopilados o los elementos de convicción
no hay forma de vincular con el investigado. O sea, los hechos que obran se concluye o se determina de que el investigado no habría cometido el hecho punible. Y justamente leí un libro de Salina Sicha que habla que, si bien es cierto, este supuesto existe una certeza al momento de, pues, de formalizar, pero no hay medios probatorios o elementos probatorios suficientes para que puedan vincular al imputado con el hecho de la investigación. Y justamente también Reategui en su libro dice que si bien es cierto, quizás pudo haber pasado, por ejemplo, en un delito, por ejemplo, de robo o hurto. Quizás pasó, quizás probablemente pasó, pero los elementos de convicción que se han obtenido no son convincentes para poder atribuirle eh, una, no, para poder atribuirle una imputación, en este caso, al investigado, ¿no? Y es que, sí, y es que también tiene que ver mucho lo que es como había leído esta parte, tiene que ver mucho el nexo causal, ya me acuerdo, el nexo causal. Tiene que ver mucho el nexo causal, porque si bien es cierto, dentro de la etapa de la formalización, em, como yo ya había repetido, al momento de formalizar, ya tienes a un imputado y ya tienes qué delito atribuirle. Que si bien es cierto en la etapa preliminar se puede cambiar la calificación jurídica para la formalización, sin embargo en la formalización no se puede, porque bien acusas con el mismo delito o bien sobresees por el mismo delito. Ahora, un caso hipotético. Puede ser de que sigamos con el mismo caso de que había comentado sobre acerca de Hugo y Clara, ¿ya? Un ejemplo podría ser, bueno, sigamos. Que Clara sigue siendo expareja de Hugo y que Clara ya vivía sola, ya no eran convivientes, eran ex convivientes. Entonces, Hugo vivía, por decir, en Trujillo y Clara en Chimbote. Si bien es cierto, la hora aquí de Chimbote a Trujillo más o menos son 3 horas, no es mucho, es poco las horas. Entonces, resulta que a horas de la noche, este, Clara pues se le encontró muerta en su cuarto donde vivía. Todos los indicios apuntan de que su expareja fue, en este caso, Hugo. A Hugo se le imputa el delito de homicidio en agravio de Clara. Todo indica ser Hugo, porque justamente Clara ya lo había denunciado por violencia psicológica, por violencia física, le habían dado medidas de protección. Entonces todo indica que Hugo fue. Pero ¿qué pasa? Se tiene que Hugo vive en Trujillo y Clara en Chimbote, pero el fiscal decide formalizar la investigación de la investigación preparatoria y dentro de sus diligencias programa recabar lo que es el acta de las cámaras de seguridad, porque cabe mencionar de que al frente donde vivía Clara hay una tienda que tiene cámaras de seguridad. Entonces, como diligencias, programan eso, recaban el acta y resulta que el día y en la hora que falleció Clara, se ve que sale una mujer y no un hombre. Entonces, no hay nexo causal que le pueda atribuir a, a Hugo de esta imputación, ya que Hugo se encontraba en Trujillo y Clara estaba aquí y quien salió del cuarto era una mujer. Entonces, es imposible, no hay un nexo causal que pueda atribuir a Hugo. ¿Ya? Vamos con el literal B, que es el hecho imputado, no es típico, o concurre en una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad.
El B, que es el hecho imputado, no es típico. Esto es en realidad un poco más fácil, porque este supuesto es cuando, si bien existe una conducta, o sea, si se ha realizado la acción, sin embargo, no se subsume en ningún tipo penal. Es decir, que la conducta no va a reunir aquellos requisitos o aquellos elementos del tipo que le imputan. Ya, la segunda va a ser concurre en una causa de justificación. Y aquí esto es muy importante, porque, como se sabe, la contraparte va a ser la antijuricidad. ¿Y cuáles son las causas de justificación? Creo que su nombre, su propio nombre lo dice, justificación. Entonces, vamos por aquí. Esto de aquí va a actuar como un factor, en realidad, las causas de, perdón, para que me entiendan, a ver, las causas de justificación van a actuar como un factor excluyente de la acción penal. Es decir, que la antijuricidad de la conducta se va a convertir en el hecho que en principio era típico a un hecho lícito. ¿Ya? Y estas causas en realidad están reguladas en el artículo 20 del Código Procesal Penal. Que dentro de ella está lo que es la legítima defensa. A ver, a ver. Dentro de ella está la legítima defensa. No, sí, es el Código Penal. Es en el Código Penal. Aquí. Es en el Código Penal, en el artículo 20, primera, no, es en el artículo 20 del Código Procesal Penal. Artículo 20. Bueno, dentro de ellas está lo que es la legítima defensa propia y o a terceros. Ya. Y también lo que es el consentimiento de la víctima. Esas van a ser las causas de justificación. Ahora, cuando también está dentro de las causas de justificación lo que es la inculpabilidad o de no punibilidad. Cuando hablamos, cuando existe una causa de inculpabilidad. ¿Cuándo existe una causa de inculpabilidad? Que están reguladas en el artículo 20 del Código Penal. Esta está regulada en el artículo 20 del Código Penal. Y es que cuando se declaran inimputables, según el artículo número 1, ¿cuándo es inimputable una persona? Lo voy a leer. El que tiene una anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, o por sufrir alteraciones en la percepción que afectan gravemente su concepto en la realidad, no posee la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según su comprensión. Podríamos hablar de una persona pues, que tiene en realidad una anomalía psíquica, ¿no? Que podría ser una persona que sufre de esquizofrenia y al momento de que realiza pues, el acto ha tenido quizás una crisis de esquizofrenia. Y es que en estos supuestos se van a declarar inimputables, ¿no? Justamente hay otra causal que Reategui también señala porque había leído su libro de Reategui, que es el estado de embriaguez. Hay que definir dos cosas, que uno es estado de embriaguez y otro es embriaguez habitual. Cuando uno está en estado de embriaguez, a veces, por ejemplo, lo que es en el error de prohibición, el agente o el autor sabe que está prohibido, sin embargo, el derecho lo ampara, y es que y por eso está lo que es la causa de inculpabilidad. Por ejemplo, en el estado de embriaguez hay que darnos cuenta si es un estado de embriaguez, es habitual o es solamente un estado de embriaguez, porque la embriaguez también puede ser provocada o preponderante, creo que sí, puede ser provocada. Cuando es habitual, pues nos damos cuenta que es difícil de discernir, por ejemplo, un alcohólico. Se sabe de que de por sí ya sufre de alcoholismo, a diferencia de una persona que se embriaga solamente con la finalidad de que estar sumamente borracho y cometer un hecho punible, que al final pues puede ser amparado, ¿no?
porque es por el mismo estado de embriaguez. Entonces, el estado de conciencia no es totalmente libre. Eso quiere decir que lo ha hecho de una manera más o menos, podríamos decir, inconscientemente. Y otra también, justamente dentro de la inculpabilidad, hablaba acerca del error de prohibición culturalmente condicionado. Sabemos que el derecho también se basa en lo que es la cultura. Y en el libro de Villestein aparece estos puestos del el error de prohibición. Y justamente en el error de prohibición cultural, condicionado al acerca, por ejemplo, de las personas de la sierra, por el mismo hecho de chachar la coca. No se le puede imputar algún delito a ellos por la misma cultura que ya tienen, la cultura incaica de chachar la coca, que en realidad la coca vendría a ser la marihuana, pero ellos tienen esa costumbre y es totalmente normal para ellos, porque para ellos es cultural, ¿no? Dentro también de ese literal B, está también lo que es cuando existe una causa de no punibilidad. ¿Cuándo existe una causa de no punibilidad? Porque también van a ser denominadas, o son también denominadas como excusas absolutorias. Eso quiere decir que no son reprimibles cuando hablamos de excusas absolutorias. Justamente en el artículo 208, 208 del Código Penal, en síntesis, no se puede dar el hurto, apropiación, me parece, hurto, apropiación, defraudación y daños entre cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes, o afines de línea recta, al viudo. Entonces, mejor dicho, no se puede dar los cuatro delitos que he mencionado: hurto, apropiación, defraudación o daños entre familiares. Pero eso no quiere decir que no esté exento a recibir una reparación civil, de eso sí. Ahora, el otro es la C. La acción penal se ha extinguido. Casi en nuestra carrera de Derecho, generalmente en Derecho Penal 1, hemos escuchado de que nuestro profesor nos haya comentado cuando la acción penal se extingue, ¿no? Hemos escuchado mucho eso. Y generalmente, si nos vamos al código, que ahorita no tengo en realidad el artículo en mente, pero es fácil en realidad. ¿Cuándo puede extinguir la acción penal? Puede ser con la causa de la muerte del imputado. Si no hay a quien imputar, está fallecido, ¿a quién se imputa? A nadie, ¿no? O sea, si ya está fallecido. Cuando hay amnistía, o sea, es el perdón. También puede darse cuando ya es cosa juzgada. No se le puede imputar a una persona el mismo hecho cuando ya ha sido juzgada por el mismo hecho. Bueno, pero también hay otras causales como la ausencia de autorización para procesar, o también como la condición válida de la inicialización del procedimiento. De esas maneras va a distinguir lo que es la acción penal. Ahora tenemos la D, que es la cuarta causal y creo que es la más tocada actualmente, porque considero yo de que casi siempre se sobresee por falta de elementos de convicción. Dice, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Entonces, como les había señalado, casi esta causal es la más solicitada porque quiere decir que aquí faltan elementos de convicción. Y al no tener más elementos de convicción y al no tener un nexo causal real, certero, que puede imputar a una persona, pues se tendría que dar el sobreseimiento, ¿verdad? Entonces, en el artículo, justamente el artículo 78, en el caso de la muerte del imputado, eh,
vemos en que casi en todos los supuestos del literal A, B y C se necesitan elementos de convicción para acreditar. Por ejemplo, si la acción penal, si la acción penal se ha extinguido, ¿cómo podríamos acreditarlo? Bueno, podría ser con una partida de función del fallecido, no del imputado. O cómo podríamos acreditar, por ejemplo, lo que es cuando un hecho es punible. Bueno, había hablado acerca en caso de que se cometa el delito de hurto, de defraudación, de daños entre familiares. Bueno, el vínculo de familiaridad que tienen. Entonces, de esas maneras se podrían probar las causales, el A, el B y el C. Sin embargo, en el literal D, ahí es cuando no se podría probar nada, porque en realidad falta de elementos de convicción. ¿Ya? Bueno, también está el control del requerimiento de sobreseimiento y audiencia del control de sobreseimiento. Bueno, yo justo a mi compañero había presentado, y si bien es cierto, yo estoy practicando en la fiscalía de aquí de Chimbote, en la penal corporativa, y bueno, yo ya he proyectado lo que es un sobreseimiento, ¿no? Yo en la manera como lo realizo, siempre trato de poner principalmente arriba lo que son los casos, agraviado, delito al que se invoca, parte agraviada, los generales del fiscal, en este caso yo pongo el provincial, un petitorio, este, también coloco lo que es los datos personales del imputado, los hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Los posteriores considero de que siempre debería haber un cambio, pues por si no se ha recabado o está en una de las causales del artículo 344 de sobreseimiento, pues considero que se debería cambiar en la parte de los hechos en los posteriores. Y bueno, los elementos de convicción por los cuales se está sobreseendo. Y al final, en la parte final, bueno, la parte de donde invoco la norma, que es el artículo 344, en la parte final, la comunicación que se le hace al juez de investigación preparatoria. Entonces, ¿qué hace? El fiscal pone de conocimiento al juez de investigación preparatoria de que él, por su parte, ya no va a dar más. O sea, la acción penal para él ya no hay más investigación, y para él la acción penal ha culminado. Una vez hecho el requerimiento y firmado, se sube a través de la página del SINOE, se presenta, se genera un cargo. Una vez presentado y llegado al juez de investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria va a tener un plazo de 10 días para comunicar a las partes procesales, tanto agraviada e imputado. ¿Sabes qué? Agraviada e imputado, el fiscal ha decidido sobreseer el caso. Bueno, yo considero que para el imputado, bien, ¿no? ¿Qué más quiere que se esté archivando el caso? Pero para la parte agraviada, probablemente no. Entonces, se da un plazo de 10 días una vez comunicadas las partes. Una vez comunicadas las partes, la parte agraviada generalmente pues puede formular su oposición al requerimiento de sobreseimiento. Como que también esta oposición puede ser declarada inadmisible, ojo, como también puede ser declarada admisible. O sea, puede ser declarada fundada, perdón. Entonces, para ello, una vez realizada estos 10 días, presentado estos 10 días donde el juez de investigación preparatoria pone de conocimiento, este, y nadie se ha opuesto, el juez va a convocar a una audiencia de control de sobreseimiento, donde va a estar las partes procesales, el representante del Ministerio Público y el juez. Se va a evaluar el fiscal va a oralizar todos los elementos de convicción que ha tenido, el por qué va a sobreseer. Eso es lo que se va a hacer. Una vez vencido el plazo, eh,
el juez, una vez terminada la audiencia, el juez va a tener 3 días para que, va a tener 3 días, a ver, va a tener 3 días para que pueda, no, perdón, va a tener 30 días para que pueda pronunciarse acerca de la audiencia que fue. Que bien puede ser eh, un auto de confirmando lo que es el requerimiento de sobreseimiento, o también puede ser que el juez de investigación preparatoria no esté de acuerdo. ¿Y qué pasa en esos casos si el juez de investigación preparatoria no está de acuerdo? Bueno, el Código Procesal Penal, en su artículo 346, señala de que cuando el juez de investigación preparatoria no está de acuerdo con el sobreseguimiento, le está diciendo, oye, fiscal, yo no estoy de acuerdo con tu sobreseguimiento, eleva, pero eleva al fiscal superior. En este caso, cuando eleva al fiscal superior, el fiscal superior, bien, ratifica lo que ha dicho el fiscal, yo, o sea, quiere decir, yo estoy de acuerdo con el sobreseimiento del fiscal, o, en su defecto, el fiscal superior podrá decir, bueno, creo que tienes razón, pues creo que está para acusar. Pero si está para acusar, yo, en mi posición de fiscal superior, voy a mandar al mismo fiscal que me hizo el sobreseimiento, voy a tenerle que obligar a acusar. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es que sería no. El fiscal superior en este caso no tiene que obligar en este caso a acusar al fiscal que hizo el requerimiento. Y es que se estaría vulnerando lo que es el principio acusatorio. Cabe, re- cabe recordar de que el fiscal tiene la facultad de poder acusar. O sea, no puede ni acusar el juez de investigación preparatoria, pero más adelante vamos a ver que sí puede sobreseer. ¿Ya? Pero por ahora el fiscal superior no puede obligar al fiscal que hizo el sobreseimiento a acusar si ya sobreseó su caso. En este caso, lo que haría el fiscal superior es derivar a otro fiscal o reasignar a otro fiscal para que pueda realizar la acusación. ¿Ya? Eso sería en lo que es en el sobreseimiento. Hasta ahí. Pero en el caso que el fiscal superior ratifique lo que dice el fiscal, bueno, el juez de investigación preparatoria no se va a ver más, no va a tener dudas de emitir un auto de sobreseimiento. ¿Ok? Bueno, ahora, para delitos comunes, que esto no lo había dicho, justo estoy viendo mi código, para delitos comunes, el juez de investigación preparatoria debe pronunciarse dentro de los 30 días. Para delitos complejos, tiene que ser complejos y de crimen organizado, debe ser dentro de los 60 días. Recordemos que los delitos de crimen organizado, tanto como la investigación preparatoria, llevan un plazo de 36 meses. Para los delitos complejos lleva un plazo de 8 meses y para los delitos comunes llega un plazo de 120 días. Ya, yo estaba hablando acerca de delitos comunes, por eso puse el plazo de 120 días. Ahora, vemos, el juez de investigación preparatoria, vamos a plantearnos esta pregunta porque ya me queda poco tiempo, ¿puede actuar de oficio? Bueno, en realidad sí puede actuar de oficio, pero ¿cómo? O sea, ¿puede actuar de oficio y que sin tener conocimiento? No, en realidad tiene que tener conocimiento, quizás no por el fiscal, pero sí por una de las partes procesales, y creo que a veces, casi siempre las partes procesales, la más interesada es la parte agraviada, ¿verdad? Bueno, en el caso de la parte agraviada, ¿qué puede hacer? Oh, perdón, parte imputada en este caso sería, claro, parte imputada. ¿Qué pasaría? Cuando el abogado de la parte imputada comunica al al juez superior, perdón, al juez de investigación preparatoria, al juzgado penal, comunica, juez, este caso está para sobreseer, pero el fiscal no lo sobresee. Es más, ya pasó de tiempo, ya el plazo ha culminado. Para eso tendría que ser una audiencia de control de plazo. Pero bueno, supongamos ese supuesto.
Entonces, ¿qué pasaría? El juez de investigación de preparatoria puede actuar de oficio, o sea, puede sobreseer el caso y, y también podría acusar, ¿sí o no? Bueno, yo había señalado de que el fiscal puede sobreseer y puede acusar, y es que en realidad son las facultades que tiene el fiscal, pero el juez también tendrá esas facultades de sobreseer y de acusar. Bueno, en este caso, el fiscal de investigación preparatoria sí puede sobreseer, o sea, puede actuar de oficio. Y el Código Penal, el Código Procesal Penal lo dice, creo que en el artículo 410, si es que no me equivoco. 410 o 400, aquí está, 352. Sí puede actuar. Sin embargo, el juez penal no podrá acusar. ¿Por qué? Porque acusar solamente es la facultad del fiscal, quien es que la facultad del fiscal tiene, el fiscal tiene esa facultad de acusar. ¿Y por qué no puede acusar el juez de investigación preparatoria? Porque se estaría vulnerando el principio acusatorio, que, por favor, que de por sí ya esa facultad lo tiene el fiscal. Ahora, justamente seguido a ello, también justamente aquí en el artículo 346 del Código Procesal Penal, en el caso de que habla de una investigación suplementaria. ¿Y cómo llegamos a una investigación suplementaria? Y es que el juez de investigación preparatoria, justamente cuando uno de los sujetos procesales se opone a lo que es el sobreseimiento, que valga aclarar lo que el sobreseimiento es un tipo de archivo que se da dentro de la investigación preparatoria formalizada, una vez seguida, una vez concluida, perdón, una vez concluida de la investigación de preparatoria formalizada, es admisible su requerimiento de oposición. El juez de investigación preparatoria está en la facultad de ordenar una investigación suplementaria. Esta investigación suplementaria no va a tener un plazo, no hay un plazo en realidad para esta investigación suplementaria. Un plazo fijo no hay, no hay un plazo certero, pero quien va a dar ese plazo y quien tiene la facultad de dar ese plazo es el juez de investigación preparatoria. En ese caso, el juez de investigación preparatoria es quien va a dictar el plazo y además las diligencias que hubieran podido faltar dentro de la investigación. ¿Ya? Una vez, si se ratificó lo que dijo el fiscal superior de poder declarar fundado el sobreseimiento que hizo el fiscal, pues el juez de investigación probatoria no tiene otra opción que más que declarar un auto de sobreseimiento. Y este auto debe contener, pues, datos personales del imputado, según el artículo 347 del Código Procesal Penal, exposición de los hechos, fundamentos de hecho y de derecho, y más la parte resolutiva. ¿Ya? Eso es lo que debe contener. Ojo, y este control o esta audiencia de sobreseimiento es muy importante porque en todo momento el imputado siempre debe estar con su abogado defensor. Y es que en el artículo 78 del Código Penal, si es que no me acuerdo, bueno, no me acuerdo muy bien, creo que ese es, pero si en caso no es, por ahí alguien me podría corregir. Habla acerca de que el imputado tiene que asistir con un abogado. Y si en caso el abogado incurra o inasista a la audiencia que está programada y que es de carácter, pues, definitivo, se va a llamar a un abogado de oficio, un defensor público, mejor dicho. Entonces, en todo momento, el investigado, imputado, debe asistir con su abogado. ¿Ya? Y si es que no se lo tiene, pues se le pondrá un abogado un abogado público, un abogado de oficio. Ahora es el artículo 348, habla de lo que es el sobreseimiento total o parcial. Vimos que hemos entrado a la investigación preparatoria formalizada con un plazo de 120 días
también hemos visto que culminada la investigación preparatoria, el fiscal saca a su disposición que ya culminó la investigación, tiene 15 días para acusar, tiene 15 días para sobreseer. Entonces, en lo que es el sobreseimiento total o parcial, también había dicho acusar, sobreseer, también hay un requerimiento mixto. A ese requerimiento mixto es cuando estaríamos hablando de un sobreseimiento parcial. Puede de que a una persona se le imputen varios delitos. Por ejemplo, se le impute hurto o se le impute robo, no, bueno, hubo hurto, puede ser también que se le impute daños. Pongamos que estos dos se le están imputando, hurto y daños, y solamente hay un imputado. Pero el fiscal dentro de la investigación se da cuenta que quizás daños no hubo. Y si no hubo, bueno, se le sobresee por daños y se le acusa por hurto, ¿ya? Pero ¿cómo va a ser la audiencia, no? Entonces, ese requerimiento se llama mixto y se puede ser, el mismo requerimiento se puede sobreseer y se puede acusar. ¿Me dejo entender? Y cuando llegue la audiencia de este requerimiento, lo primero que se va a abarcar, lo primero que se va a tratar, va a ser lo que es el requerimiento de sobreseimiento. Una vez, primero es el requerimiento de sobreseimiento y de ahí se va por el requerimiento de acusación. Entonces, ahí estaríamos ante un sobreseimiento parcial. Vemos que hay dos delitos y un imputado. Bueno, se le va a sobreseer por uno, que sería el de daños, y por hurto se le acusaría. ¿Ya? También en sobreseimiento total es cuando tenemos a un imputado y tenemos un delito. Y bueno, se va a sobreseer el caso a la persona que se le imputa sobre ese delito. O sea, es un sobreseimiento total. No se le va a acusar por nada, solamente es un sobreseimiento. A ver, justo creo que por acá había apuntado algo. Quiero ver esta parte. Ya, a ver, si bien es cierto también, se puede plantear lo que es una apelación al auto de sobreseimiento. Y pues para ello son 3 días para poder apelar una vez notificado el requerimiento el auto, perdón, de sobreseimiento. Una vez hecho esto, la parte agraviada, que es casi siempre la que va a apelar, ¿no? Presenta su requerimiento, su apelación, y esto se eleva de nuevo al fiscal superior. Y si esto lo vuelve a ratificar, pues el auto de sobreseimiento queda realmente consentido, ¿ya? A diferencia de un archivo preliminar, que en el archivo preliminar, en la parte agraviada, siempre es la parte agraviada. Una vez vi que en un archivo, quien presentó el recurso de queja fue la parte imputada. Pero bueno, casi siempre, siempre, por no decir siempre, es la parte agraviada quien presenta su recurso de queja. Y este recurso de queja en lo que es la etapa preliminar debe ser en el plazo de 5 días una vez sido notificado. Una vez sido notificada, tiene un plazo de, como he dicho, de 5 días para que pueda presentar su recurso de queja. Si presenta el recurso de queja fuera del tiempo o fuera del tiempo estimado, que son los 5 días, sería improcedente por extemporáneo el recurso de queja. Y si es que presenta el recurso de queja dentro de los 5 días, este se va a elevar al fiscal superior para que ratifique lo que es el archivo o bien saque una disposición de apertura de la investigación. O sea, con eso le estoy diciendo al fiscal, fiscal, haz tu trabajo bien. Bueno, este, por mi parte, creo que eso sería todo con el sobreseimiento. Claro, eso sería todo. En realidad, ya va a culminar mi hora porque me quedan 5 minutos nada más, que es una hora. Si alguien tiene preguntas que realizarme, yo estoy puesta a visualizarlo por aquí, por la pantalla. Muchas gracias, Génesis, por tu brillante exposición. Creo que todos y cada uno nos vamos con nuevos conocimientos gracias a ella. Y vamos a esperar unos minutos antes de continuar con la siguiente compañera, a ver si alguno de los
de los participantes tiene alguna pregunta que realizar. Bien, esperemos, por favor. Por cierto, recordar a los participantes que pueden alzar su mano, en todo caso les daré el pase, o podrían dejar sus preguntas por el chat. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta por parte de ustedes, compañeros, pero en el caso tenga alguna pregunta, me la pueden hacer saber por medio de WhatsApp. Este, estoy puesta a poder contestarles. Recordarles también que yo soy estudiante todavía y en el caso que haya incurrido algún error, pues me lo pueden hacer saber también. Voy a dar pase a mi siguiente compañera porque también ya le toca exponer. Muchas gracias,